21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Voy a hacer una pequeña introducción, pero después hacemos un conversatorio más informal para no hacer una cátedra rígida y esta cosa, ¿no? Como dijo Carlitos, esta película nació en un taller de la Escuela Internacional de Cine que fundó García Márquez en Cuba. Yo tuve la suerte de empezar la escuela con la primera promoción y bueno, ya se estaba acabando la escuela, eran los últimos 15 días de la escuela y resulta que nos tocó el taller con García Márquez. Y García Márquez, así como él es, dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues mire, yo toda la vida he querido hacer un Edipo rey latinoamericano, pero no sé cómo, a ver, traigan mañana una propuesta. Traigan propuestas todos. Entonces yo pensé en mi Colombia tan trágica y fue fácil saber que Edipo era colombiano, ¿no? Entonces pasaron los grandes acontecimientos, los duros acontecimientos, los dolorosos acontecimientos que nos correspondió a nuestra generación, ¿no? Después siguieron pasando cosas, pero acaba de pasar el terrible holocausto del Palacio de Justicia y desapariciones, secuestros, tomas guerrilleras, ejércitos privados que se erigían como autoridades sustitutas del Estado, paramilitares. En esta confusión yo visualicé un hombre justo que quería el bien de la comunidad y que era un negociador de paz. Y ese fue nuestro Edipo. Esta es una adaptación de la tragedia griega, entonces prepárense porque esta película no es Walt Disney, es una película que va sobre los conceptos de la tragedia. Ustedes saben que Aristóteles ya había dicho que la tragedia era para los hombres excelsos, ¿sí? Los hombres excelsos. Entonces estamos hablando de este hombre que se debate en un momento histórico de la ciudad que es análogo a nuestro conflicto, que es el momento en que se está pasando de un pensamiento arcaico, heroico, de la ley del más fuerte o de la ley de los linajes, de los linajes de los que habla García Márquez en 100 años de soledad. ¿Ustedes recuerdan cómo termina 100 años de soledad? Habla de estirpes. Estirpes es un concepto de la tragedia griega, ¿sí? Y una sociedad que está gobernada por las estirpes y que gobierna al servicio de las mismas solamente y no piensa en el bien de la comunidad, en el bien general, es una sociedad anterior a la democracia griega, es una sociedad anterior al pensamiento racional de Pericles, ¿no? Entonces Sófocles, que pertenece al siglo de Pericles, hace esta cosa maravillosa que es considerada desde Aristóteles, desde la poética de Aristóteles, la tragedia perfecta, Edipo Rey. Y aquí hicimos nuestro Edipo Alcalde, espero que les guste. Y después nos quedamos en un conversatorio de una manera más informal, así podemos intercambiar y les hago más... Les doy más informaciones y les cuento del rodaje y todo, porque como me metí de asistente de dirección, tengo secuencia por secuencia, sé todo cómo se hizo. Y bueno, entonces, que disfruten la película y que los haga reflexionar también, importante. Ok, gracias. No era fácil hacer esta historia porque es la tragedia la tragedia más perfecta que hay, porque no podía ser peor. Era inocente y había cometido los peores crímenes que humano pudiera cometer, jamás. Parricida e incestuoso,
los dos tabús de todas las sociedades, de todas las épocas. Tenemos que hacer una lectura alegórica de esta historia, ¿no? Porque obviamente. Y sin embargo, la realidad colombiana se, 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 perfectamente se compenetra con la tragedia, porque es trágico. Bueno, a ver, ¿qué quieren saber? De la filmación, de lo que quieran. Sí. Yo no lo hubiera hecho nunca. Eso fue decisión de Gabo. Sí, sí, claro, no son, no son, pero esa se quiso hacer eso. O sea, la película es conscientemente teatral y al mismo tiempo realista. Era, era algo así como el realismo mágico en literatura, sí, era un poco verdad y un poco ficción. Era eso. Por eso era más verdad. Dime, porque la primera parte es como más realista, ¿no? Más casi periodística, digamos. Y la última parte es más teatral. Hubo dificultades de diversa naturaleza. Lo primero que se filmó fue lo último, ¿sí? Eso sucede mucho en cine, ¿no? Incluso la primera escena que ustedes ven cuando él está en el mundo ordinario, los que hicieron el curso, los que están haciendo el curso conmigo, ¿saben a qué me refiero? El mundo donde hay una armonía, donde reina el nomos, la ley de la ciudad, la ley del Estado, que es la ciudad, ¿no? Incluso el carro se va alejando y se ve la ciudad de lejos. Y cuando llegan al mundo extraordinario está hasta el guardián que es el soldado, los soldados, ¿no? Y abren la puerta del mundo extraordinario, ¿no? Es evidente. Esa primera escena se filmó de últimas y la primera escena que se filmó fue la última cuando él ciego, la ciudad se lo devora, ¿no? Ese de la carrera séptima de Bogotá se hizo de primeras. Hubo esa dificultad y no era fácil de resolver el tema. Hubo, mira, incluso problemas de dirección de arte. Es largo esta cosa. ¿Por qué no se fundió una con la otra de manera así? Hubo un poco de desprendimiento de la cuestión de la historia del incesto y de la historia del parricidio, porque la historia del parricidio está entonada perfectamente con la tragedia colombiana. En cambio, sí, porque Layo iba a negociar, era el terrateniente que iba a negociar, era el jefe paramilitar que iba a negociar y lo mataron cuando iban a negociar. Entonces, por esto, el negociador de paz consideraba que ese asesinato no tenía perdón, ¿no? En cambio, el tema del incesto, pues obviamente es más difícil, ¿no? Y pasó la última parte, que es la revelación con Deyanira, que, que el director de arte hizo ese huevo por allá de Bosch, una cosa muy real, ¿entiendes? Ya salió de la nota realística que de todas maneras tenía la película y pasó a teatro puro, ¿no? Entonces sí, hubo un salto ahí metafísico que no pegaba. Y a ella la dejaron, yo me la imaginaba como una especie de indígena sabia, como una especie de indígena de la Sierra Nevada. En cambio la pusieron como una bruja de Walt Disney, una cosa así. Bueno, ya, parecía más bien una bruja, sí. Lástima porque una gran actriz, ¿eh? Pero el vestuario, miren, en la película no puede fallar nada, ni la elección de la locación, ni la elección del actor, ni el vestuario, ni la utilería, nada. Ahí ese algodoncito ahí metido ahí tampoco, pues, algodoncito, una utilería. No era creíble, no era verosímil, ¿no? Se veía tan puesto ahí que él caía encima. Por ejemplo, entonces tienes razón. Ahí, digamos que fue sí, hay una especie de. Pero yo creo que la película es muy valiosa en todo caso, aunque tenga este pequeño. Sí.
también es la naturaleza la naturaleza del tema de la violencia. La violencia es trágica, siempre, porque genera solo más violencia, nunca genera una cosa mejor, nunca. Esto está demostrado por la historia. ¿Qué les iba a decir? Les cuento que dentro, cuando se estaba rodando ocurrieron un montón de tragedias dentro. Cosas, el rodaje es siempre otra película, ¿no? Eh, sí, a ver. De Gabo, pues, a ver, como en qué. Pues es que mira, esto era una obsesión de Gabo de toda la vida. Él está presente en toda su obra literaria. Edipo el Calde y la tragedia griega, evidentemente. Está presente en muchas películas de él. Está en 100 años de soledad, para comenzar, que es perfecta, o sea, es el círculo que se muerde la cola, la serpiente que se muerde la cola, es una estirpe maldita porque no cambia, porque no se abre, porque se cierra en sí misma, porque es incestuosa, porque no se abre a la comunidad, porque no piensa en el bien general. Él decía una cosa bellísima, lo más bello de Gabo, que decía: la solidaridad es lo contrario de la soledad. Si no hay solidaridad, se autodestruye la comunidad y se autodestruye la persona. Sobre la Iglesia Católica, fíjese que este cura era muy bello. Yo creo que estaba inspirado al que murió el monseñor, sí, no que creo, estoy segura y lo hablamos, el que murió haciendo la misa, que lo mataron en El Salvador, exactamente. Está inspirado a Romero, el cardenal Romero, sí, sí. Está acá. Es que Gabo era una persona nada dogmática, no tenía prejuicios. Yo creo que consideraba el ser humano, ¿no? Como que no hablaba de la iglesia ni de los curas, ese discurso, los buenos son estos, los malos son estos. No, no. Por eso este discurso apela al mito. Sí, por ejemplo, este cura pues es un cura que quiere la paz, evidentemente, pero todos los curas de él no son tan, digamos, tan positivos. Tiene muchos curas. Esto del arma es porque las condiciones son esas, ¿no? O sea, él lo dijo, el cura lo explica muy bien. Yo no quiero ser un mártir, yo quiero trabajar por la paz. No quiero que me maten ya. ¿Sí? La historia del caballo se la cuento entera porque fue idea mía. Resulta que tocaba presentar el personaje de Yocasta. Y a mí se me ocurrió que estaba matando el caballo. Y era esta cosa que cuando habían secuestrado a Layo, estaba en ese caballo que tiene un grande significado, ¿no? Y yo tenía un primo que vivía en México, porque esto fue cuando estaba trabajando con Gabo en México, que estaba estudiando veterinaria. Entonces le pregunté qué pasaba cuando, no, esto, ahora me acuerdo bien. Eso fue una noticia, lo que me inspiró fue una noticia del periódico. Quiero que les cuente, ¿no? Sí, cómo nace una idea, cómo nace una imagen, ¿no? Y después lo que pasó, es muy buena la pregunta porque tiene mucho cuento. Yo leí en el periódico que había pasado lo siguiente aquí, una noticia absurda. Resulta que prestaron un caballo muy fino que era de, ya saben quién, ¿no? O sea, era de narcos, ¿no? Obviamente que esos caballos tan finos son todos de narcos. La habían prestado seguramente quién sabe por cuánta plata, no creo que tampoco gratis, yo no sé, para una filmación. Y resulta que los dos cuidadores del caballo se distrajeron porque, claro, que la estaban filmando y, ¿no? Y habían actores y todo. Entonces se distrajeron y el caballo se asustó y empezó a correr por el estudio y se cayó y se rompió una pata y lo tuvieron que matar. Pues para el otro día aparecieron los dos guardianes del caballo muertos.
¿no? Este es donde más vale un caballo que un ser humano, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿eh? Bueno, entonces yo leí esa noticia tan absurda, entonces yo no sé, por eso lo conecté con el caballo de Layo, y entonces le pregunté a mi primo que qué pasaba si un caballo sería, que por qué lo mataban, ¿no? Como había leído la noticia, que por qué tenían que matarlo si sería la pata. Entonces dijo que es que para que se curara tenían que alzarlo, que era una cosa como muy absurda, muy costosa, alzar el caballo. Entonces yo me imaginé que habían alzado el caballo del Ayo, ¿sí? Que esa imagen es bellísima, el caballo blanco en el aire, y ella lo mata, que eso también es, ella mata el caballo de él, em, es una metáfora de su odio, o sea, ya se ve por qué mata el caballo en la mitad de la frente, ¿no? Pues esa se hizo muy bien, ¿no? Su veterinario con el caballo y tal. Montaron los de efectos especiales, que eran un equipo muy importante de México, que han trabajado hasta en Fiscarraldo. Imagínate, eran pilísimos esos tipos de efectos especiales. Pero venga, les cuento todo, para que sepan cómo el cine es una guerra, adentro y afuera. Resulta que entonces todo salió muy bien, el caballo se veía maravilloso. Alzar el caballo no fue fácil, ¿eh? Y bueno, y además eso ahora cuida mucho los animales, entonces le dieron una droga al caballo, pero tenía que ser con la vigilancia, no sé qué, todo muy complicado. Ella no quería hacer esa escena, ella tenía más de 100 películas, Ángela Molina era una extraordinaria actriz, pero ella nunca había disparado porque ella odia las armas, las odia con toda el alma, y decía, las armas las carga el diablo. Entonces ella no quería, pero como es una profesional, entonces aceptó que le enseñaran a disparar y todo. Y ella hace esa escena, dispara, ¿no? Y entonces cuando dicen corte, se siente, ¡ah! Pues el efecto especial estaba arriba del caballo y había sido herido por la bala de salva, de ella. Entonces ella, que tiene ese vestido todo así, todo, ¿no? Como griego. Entonces sale corriendo, lo he matado, lo he matado. Mucho más trágica que toda la tragedia entera. Bueno, entonces, bueno, se lo llevaron al hospital y todo, estaba ya en el hospital. Pues amigos, le salvó la vida a Ángela Molina, porque esa noche se filmaba la escena que hacen el amor, o que no hacen el amor en la hamaca, esa escena en la hamaca, que ella aparece con la capa, ¿no? Etcétera. Y entonces la escena era lloviendo y con rayos. Y entonces eso se hace con unos tanques de gas especial, ¿no? Eso es muy complicado todo. Entonces, resulta que lo estaban montando antes de estar los actores y todo, pero yo estaba con Ángela Molina en la casa de al frente donde ella dormía, que la estaba entrevistando, y justamente la casa, la locación era al frente de la casa, cuando sentimos una explosión horrorosa. Pues los técnicos de efectos especiales se quemaron de último grado de acá hasta todo, íntegros quemados. Un técnico de luces, que también era del equipo mexicano, se le enterró una esquirla que casi lo deja paralítico ahí al lado de la columna. Y un muchacho todo pobrecito, un muchacho que era uno de los que manejaba los camiones, porque eran 150 camiones. Es que el cine se hace de una manera muy complicada. Entonces, este muchacho se había enamorado como del cine, se había encantado y se había vuelto muy útil. Iba y se metía y ayudaba a las luces, a todo. Ya estaba metido. Una esquirla le quitó la nariz. Un muchacho bello, bello, bello. Bueno, eso fue gravísimo porque llevarlos desde Salamina Caldas, en esa montaña, en carro hasta el hospital de Pereira, estos todos quemados, ¿no? Eso fue horror. Y terminaron ellos en el aire, los pusieron en el aire un montón, un montón de semanas, como el caballo. Porque no, claro, no podían tocar, estaban totalmente quemados. Fíjense ustedes todo lo que pasó ahí detrás con el cuento del caballo. Y ella lo he matado, lo salvó. Ella lo salvó porque él era de ese equipo de efectos especiales. ¿Cómo?
Las locaciones fueron esa casa que es un poco griega, que tiene todos esos arcos, que no la muestran, porque no la muestran. La casa estaba toda invadida, como yo lo había concebido, como lo hemos concebido, era invadida de la maleza. Una casa muy bella, pero totalmente destruida, destruyéndose, autodestructiva también la casa. Y no se ve mucho, no se ve todo lo de la invasión de la, no se ve. Tal vez les dio miedo, bueno, sí, es que es delicado, todo eso es delicado, porque cuando ya tú lo ves puede parecer la casa de Drácula también, ¿no? Bueno, el cuento es que esa casa era una casa de una finca era una casa de una finca cerca de Ibagué. Y bueno, la arrendaron y la casa era interesante. No sé si la explotaron suficientemente, pero bueno, sí. Esa era la casa. Y el resto todo se filmó en un pueblo que, oh casualidad, Salamina se llamaba, griego, Salamina, ¿sí? Y después otra cosa que se empezaban a cumplir todas las cosas, que la realidad se mezclaba, en el rodaje se mezclaba la realidad con la ficción, ¿no? Resulta que Gabo se había inventado Tiresias, que era ciego y que hacía una belleza de tallados, estos ataúdes, que los hacía ciego, ¿no? Ay, a mí me pareció como, ay, tan literario. Ay, Dios mío. Claro, yo no le podía decir que no lo hiciera, pero, ay, no sé, ¿quién va a creer que un ciego hace unas obras de arte, además? Porque él lo concibe así. Pues casualidad. Después escogieron Salamina. En Salamina hay un tipo de ornamento que es tallando la madera. Es todo así. Ese ataúd lo hicieron allá. Y no solo uno de los carpinteros era ciego. Era ciego y como había trabajado toda la vida, me acuerdo que tenía las uñas larguísimas, todas sucias. Trabajaba ahora ya eso olía feo. Y él tallaba, increíble, ¿no? Increíble. Muchas cosas más, ¿no? Una vez que se estaban haciendo unos ensayos de efectos especiales de los disparos, de la toma guerrillera, ¿no? Llegó un señor de Manizales que no tenía ni idea de la filmación ni nada, enloquecido, la guerrilla se tomó el pueblo. Sí, la cosa era fuerte. Un pueblo tan lindo. Salamina Caldas, que es un pueblo lindísimo. No, no, Salamina Caldas. Mm, sí, sí, sí. Ah, no, esto era cerca, ¿no? Esto era cerca de Salamina, pues está la cordillera. Sí, claro, esas locaciones se nos tocaba desplazarnos un poco, pero siempre, digamos, en el mismo departamento, más o menos, nos movimos. Sí, 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 estuvo, pero no todo el tiempo, fue de visita. Mm, sí. Ah, yo les cuento cómo fue lo del caballo también. Ese caballo era divino, era un caballo entero, era muy jovencito. Y era inteligentísimo y el dueño del caballo le tenía, o sea, él lo tenía perfectamente amaestrado, parecía un perro. No es que comía flores, le decía, coma flores, comía flores, una cosa increíble. Pero cuando corría así desesperado era porque le ponían una yegua adelante, entonces aquello era, pero muy bello como símbolo, ¿no? Toda la fuerza de la naturaleza, lo primigenio, era muy bello esto. Negro azabache, muy lindo el caballo, muy bello. Sí, sí. Yo me puse a hablar con el dueño del caballo y me sacó un rollo sobre los caballos que parecía el viejo y el mar, ¿no? Es una cosa muy bella, sí. ¿Qué más? A ver. Sí. ¿Cómo? No, no lo alcanzo a escuchar, alguien me cuenta. No, es que él es completamente inocente. Él mató sin darse cuenta porque el carro les empezaron a disparar y los otros se defendieron. Y justo el tiro de él entró por el carro y el secuestrado estaba atrás. O sea, él es inocente. Él no tiene, moralmente es completamente limpio. Y después se acostó con una mujer que no sabía que era su madre. Capito.
Y el héroe griego también. Es la tragedia más perfecta porque el héroe es completamente inocente. Los héroes, sobre todo de Sófocles, son inocentes porque los héroes de Esquilo, los héroes de Eurípides son héroes que han cometido un error o tienen una falla moral. Pero este no. Este era íntegro, este era honesto, era justo, era el rey justo, que era el Edipo rey de Sófocles. Y le pasa todo eso también a este rey de Tebas. No, claro que está en 100 años de soledad. Y termina diciendo las estirpes malditas de la. Exacto, ¿sí? Ah, ¿cómo? Sí, claro, sí, exacto, exacto. Muy bien. Así me cueste la vida que le costó. Sí, sí, claro. Es más nietzscheano este Edipo alcalde y no tiene nada de psicoanalítico. Aquí no hay nada de psicoanalítico. Más Gabo esto del psicoanálisis. Se van a encontrar en mí, se reía mucho. Se van a encontrar en mí, que en mi infancia, que en mis traumas, se reía. Eso no. No, trauma no decía, porque él nunca utilizaba un término que fuera utilizado por todos. Siempre se inventaba una cosa más. Él detestaba los conceptos, las palabras metidas en un, claro, en un cliché, pero además en una cosa académica, conceptual. Él lo detestaba, no lo usaba nunca. Sí, se tira, sí, sí. Sí, ella acaba la estirpe maldita, claro. Sí, eso es distinto. No, no hay hijos que la prolonguen, ¿no? Porque eso sí es distinto. El Edipo Rey ya se ha casado con Gogasta, tiene 4 hijos. Polinices y que se matan en las puertas de Tebas, los 7 contra Tebas. Y luego Antígona, que se muere por enterrar al hermano. Y bueno, Ismene no, porque Ismene no era trágica. La única que se salva porque no va hasta las últimas consecuencias por la verdad o por lo que cree. Ese es el héroe trágico. Y hay muchos héroes trágicos en este país. Incluso nosotros nos encontramos con la historia de Silvia, la hermana de Dusan, la hermana de Jimena, que la mataron en el pueblo de Puerto Boyacá, de paramilitares, porque ella estaba apoyando un grupo de campesinos que no querían polarizarse ni con los campesinos ni con los paramilitares, y la mataron. Y nosotros estuvimos haciendo investigación de campo, fuimos a Puerto Boyacá y nos pasó, ahí salió el diálogo de la escena cuando le regala el caballo. Ese es el diálogo perfecto. Yo lo transcribí, que fue el que tuvimos, porque apenas llegamos, fuimos al bar donde mataron a Silvia, inmediatamente habían 3 paramilitares ahí que se ponen la ametralladora. Era un pueblo totalmente tomado por el alcalde era paramilitar y los paramilitares eran los dueños del pueblo. Entonces, llegaron con sus armas que se ponen esa ruanita, el ponchito ese que se ponen los paisas encima de la. Nos rodearon 3. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes de dónde vienen? Y que no sé qué. Nosotros decimos, no, es que estamos así, somos de televisión, que no sé qué. Ah, el alcalde los manda a llamar. Bueno, nos tocó irnos a donde el alcalde paramilitar. Y nos dice, ¿ustedes qué quieren? Porque yo les advierto
que nosotros tenemos dos corazones, uno bueno para los buenos y otro malo para los malos. Ahí quedó en la película. Sí, salimos corriendo como agua, que nos parecía que nos estaban disparando. Salimos corriendo. Sí, ese es el diálogo, perfecto. Mm. Sí, pues no trabajo casi. Mira, un guión generalmente pasa por muchas personas, pero Orlando estaba de director de la escuela de cine, estaba muy ocupado. Así que más o menos realmente lo que aportó, Gabo no le aceptó nada de lo que pretendía. Él pretendía cambiar lazos de sangre, como una telenovela. Me acuerdo y cosas así, pero él nunca entró en el... No, Gabo sí, Gabo. Y yo. Es la sombra de Edipo. Siempre lo que más uno odia, esa es la sombra de uno. Está adentro y uno le tiene un pánico tremendo. Y después, Creonte era muy buen actor. Ese Jairo está divinamente. Y fuera de eso, es que Creonte era el segundo. Y el segundo tiene todas las ventajas y ninguna de las desventajas. Entonces el tipo no andaba con armas, estaba limpio. ¿Sí? No, pues además es que la actuación del tipo. Una cosa muy simpática es que no sabía montar a caballo, le tenía pánico. Eh, y las escenas eran difíciles porque tampoco Perrugoría sabía montar a caballo, entonces tocaba doblarlo. Pero son muy valientes los actores, ¿eh? Aunque le tengan pánico, se suben haciéndose en los que son, pues, sí. Mm. Claro, era difícil porque era un entero, el caballo negro era entero, ¿sí? Sí, es que Edipo, sí, ese era el más difícil de decir. Nadie le dice Edipo, ¿cierto? Sí. Mm, ujú. Eso de los acentos poco se nota porque la española era española y el cubano era cubano, se le salía un poco. Buen actor también el tipo, buen actor, sí. Pero no creo que haya tanto salto, porque igual no me pareció que hubiera tanto salto. Igual, si pensamos en Colombia, todos tenemos acento distinto también, ¿no? O sea, el elenco de la televisión era más que todo actores de Jorge Alí, porque ellos venían del TPB. Entonces, eran actores de teatro también, sí. Por ejemplo, Jairo era del TPB, sí, sí. Y después de televisión, todo lo que quieras, pero sí. Él hizo mucho teatro, el TPB, por años, desde el principio hasta el final. Sí. Hay buenos actores. Pues Francisco, em, ahora, Paco, fue el premio en Cannes, trabajó con Buñuel, ¿no? A ver, cuéntame, perdóname. Esa es otra cosa que a mí me tocó, o sea, yo no me lo, ya, yo quería que quedara como que fuera un sueño o una visión, pero es que lo pusieron súper realista. Eso a mí también me salta, pero bueno, no dependía de mí tampoco. Sí, a mí no sé, personalmente tampoco pero ¿cómo lo sentiste tú? ¿Lo creíste? ¿O lo veías como un sueño o qué? Sí. La verdad es que creía que, si como ella era una más aristocrática, ¿no? La dueña de las tierras que las perdía. Y Layo era el usurpador, la nueva clase, digamos, que era violento y que al final se queda con las tierras de la familia. Y ella siempre hablaba del padre, que no sé qué. Entonces a mí, yo lo había puesto el piano, pero el piano era del padre de ella, ¿sí?
Pero Gabo lo convirtió en el padre, en el de Layo, que Layo a mí me parecía que no, pues yo lo imaginaba mucho más burdo, no que tocaba piano. Bueno, pero así, es eso. Pasa así. Sí, 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 sí. Que vivió, ojalá, que vive, por desgracia. Mm. Ya, sí, sí, era lo que decíamos, es que la tragedia griega era una sociedad en transición entre una legalidad constitucional, democrática, normal, que debería ser una ley que tuviera como privilegio el, el interés general, el interés de la comunidad sobre los intereses particulares. Esa sería la ley justa, digamos, ¿no? Que es la que viene desde la democracia griega, ¿no? El concepto. Bueno, y después está la ley del más fuerte, la ley del violento, la ley de los linajes en el poder que no lo sueltan, etcétera. Entonces, es trágico, como es trágico y es perfectamente análoga la situación de conflicto social entre lo que les decía yo, el nomos y el genos griego, pues eso a mí me parece que fue una cosa que es, que en cambio muy bien lograda del guión. Que la plaga, ustedes, o sea, los que leyeron la tragedia recuerdan que al inicio hay una plaga en la ciudad y por eso es que Edipo debe averiguar quién mató a Layo, porque el oráculo de Delfos que le trae Creonte, etcétera. Entonces, la plaga nuestra es la violencia, ¿quién lo puede negar? Y que la violencia sea trágica, ¿quién lo puede negar? Tan trágico como una epidemia, como una peste, ¿no? Pero de la cual somos responsables nosotros, porque tal vez de la peste, pues sí, claro, es una adaptación y lo dice. Claro, y la literatura también, de pronto, sí, sí. No, la película no es tan fácil para el grande público porque pues empeñativa, como se dice en italiano, como se dice acá también, no sé. Em, no, bastante buena. Lo que pasa es que el público no ve, es decir, en realidad hubo mucho público, pero pues nunca termina de ser lo que debe ser, porque todo el mundo se va a ver las películas gringas y pocos van a ver cine. Así que vean cine latinoamericano, vean cine colombiano, apoyen el cine, porque es nuestra imagen, nuestra identidad. Y no se puede construir si no, la industria no, porque esto es industria. Si no se monta sobre algo comercial, el cine no sobrevive, porque ¿quién financia esto? ¿Mm? Esta película costó en el año 95, costó $5 millones, que es una suma irrisoria para los gringos, pero para nosotros era el máximo, lo más caro que se había filmado. Mm, mm, mm. Pues tenía toda la razón, toda la razón. Sí. Mm.
Ujú. Es muy interesante lo que estás diciendo. Extra- Sí, claro. Gabo decía una cosa al respecto. Mira, Gabo decía que Cien años de soledad jamás lo dejaba filmar, pero casi que estuvo por hacerlo Kurosawa, que hubiera sido fabuloso. Pero si hace Kurosawa Cien años de soledad, es Cien años de soledad de Kurosawa, porque es que el de Gabo no es, a no ser que él mismo hiciera la película, ¿no? Que la dirigiera, ¿no? Entonces esto pues de principio. Por otro lado, las películas que han adaptado de sus libros no las ha dirigido él ni ha hecho nada en los guiones ni nada. Él solo dio sus derechos. Algunas veces por generoso y otras porque cobró. Porque creo que al gringo le cobró. Pero por ejemplo a Hilda Hidalgo, que era compañera de la escuela de cine, se lo dio gratis los derechos. De generoso, la dejó hacer su... Que a mí me parece linda. El amor y otros demonios, la película. Me gustó. Bueno, en todo caso está esto, que el cine y la literatura es distinto. Porque él decía así, con estas palabras, Gabo decía, es una cosa técnica, pero Gabo la decía en otras palabras, ¿no? Decía que las personas le decían que les gustaba Cien años de soledad porque encontraban allí a su abuela o a su tía, que también tejía su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mortaja, etcétera, que la gente se identificaba con los personajes. En cambio, en el cine sería muy difícil, decía Gabo, sería muy difícil encontrar un abuelo que se pareciera a Sofía Loren y un abuelo que se pareciera a Robert Redford y una abuela que se pareciera a... ¿No? Era una manera de decir, es que es verdad. O sea, la representación, cuando uno lee, es mental. En cambio, la representación de acá es visual. Entonces, la relación con la historia y la identificación se lleva a cabo de manera muy distinta. Hab- Hablando de claves, justamente la tragedia griega es una clave importantísima de interpretación de la obra de Gabo. Está presente, la atraviesa toda, la literaria y las películas y todo. O sea que pertenecía el tema del mito y el tema trágico son parte del escritor también, del escritor, del alma profunda del escritor, de él como escritor, ¿no? Sí, sí. No, ninguna otra. Yo hablé y ya no le volvió a preguntar, no le preguntó a nadie más. Nada, ya se fue. ¡Tas! Pero es porque inmediatamente caló, ta, era él, el pacificador colombiano, Edipo. No lo paró nadie. Se acabó la escuela y Gabo me invitó a seguir trabajando en México. Y hasta que nos hizo la película 5 años después. Mm. No, la escuela a mí me duró 3 años y medio. Cuando yo acabé, no, la escuela no se ha durado, no se ha acabado, está abierta. Pueden entrar todavía, pueden presentarse. Em, la escuela mía, los años que me duró la carrera, 3 años y medio duraba la carrera en esa época. El último año era de especialidad, pero los primeros años se hacía todo, fotografía, sonido, montaje. Esa es la filosofía de la escuela, es que todo el mundo tiene que aprender de todo, porque el cine es así, o sea, el cine latinoamericano, ¿no? ¿Cómo? Pero Ría cubano. Él hizo Fresa y Chocolate, no sé si han visto Fresa y Chocolate. No, no, no. Él no estudia ahí, él estudió en la escuela de actuación. En la escuela de San Antonio no tiene actuación. Mm, sí.
Sí. Ah, que porque sí tenía, porque Gabo decía una cosa muy bella, decía, si los intelectuales no despreciaran la televisión sería muy buena. Y tenía razón, porque ahora es casi mejor esas series de televisión, algunas, que que el mismo cine, que películas malísimas. Lo que se está renovando más como lenguaje, está explorando otras temáticas, está inventando cosas nuevas, es la televisión ahora, y no el cine. El cine está un poco, ¿no? No, pero la televisión no tiene la culpa, es lo que se presenta dentro. No, no está, Gabo no defendía la televisión que estaba, sino el medio. Porque por eso Gabo trabajó mucho por el cine, porque él pensaba, y tenía razón, que ustedes, las generaciones que venían y las de allá, y no iban a leer libros, es la verdad. O sea, no van a leer libros porque van a estar con las nuevas tecnologías viendo montones de películas, y ahora se ven películas en el celular. En esa época, Gabo no lo sabía, pero lo anticipó. Él sabía que todas las nuevas tecnologías están direccionadas a contar las historias de otras maneras, pero siempre audiovisuales. Ojalá que el libro no acabe, pero esta cosa audiovisual no la para nadie. Se volvió ya, a la gente escribe historias en el WhatsApp. Eso no era una forma de contar. Pero estamos contando historias desde la época prehistórica, en la cueva. Yo sentía mucho esta cosa, que a veces me preguntaban qué relación con Gabo, que cómo eran los cursos de cómo contar un cuento y todo eso. Era así, era como sentarse a contar historias, como hemos hecho con los compañeros que están en el taller, ¿no? Y Gabo era el fuego que estaba en la mitad. Gabo era el fuego que alimentaba todo. Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho. ¿Tiene alguna cosa? 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.